Bueno. Bueno, vos tenés que pensar que cuando te habla de dinámica, porque de hecho ella, cuando te hace un par de preguntas ahí en la prueba, dice, por ejemplo, cuáles son los pares de las fuerzas, pares de acción y reacción, te está hablando de las 3 leyes de la dinámica, ¿sí? Que son las leyes de Newton. ¿Sí? Sí. Vos vas a tener las 3 leyes. La ley de inercia. ¿Vos te acordás más o menos teóricamente qué decían cada una? Creo que las tengo en la carpeta. Bueno, Eh, Igual, no, en la carpeta me falta igual la segunda ley, que no la tengo. Pero la primera y la tercera sí la tengo. bueno, entonces, mira, vamos a enfocarnos entonces en la segunda, para que las otras las tenés ahí como para leerlas. La segunda ley, la ley de masa. ¿Sí? Sí. A ver, es como, o sea, no es que es la más importante de las 3, pero por ahí es la que más se usa para resolver ejercicios. Porque es la que te va a decir o te va a identificar esta fórmula, ¿sí? Masa por aceleración. Va a Sí. decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cantaste? Entonces, hola Oscar, ¿cómo andás? Hola, ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Bueno, te dejo a la bestia. Dale, dale, vamos a ver si sale bueno. No. Bueno, vamos a ver cómo sale. Dale, dale. Bueno, entonces, te decía, esa fuerza vos la vas a poder calcular con masa por aceleración. De hecho, yo vi que ahí en la prueba vos hiciste algunos ejercicios, usaste Sí. esa fórmula y la hiciste bien. Entonces, la ley de masa, si la tenés que explicar, te va a decir que todo cuerpo permanece en reposo o en MRU, ¿te acordás cuando vos viste cinemática, que habrás trabajado MRU o MRV? El Sí. MRU era el movimiento que no tenía aceleración, salvo que exista una fuerza que modifique su estado. Y además te va a decir que la fuerza aplicada para que un cuerpo se acelere tiene que ser proporcional a su masa. Por ejemplo, si yo quiero mover un placar, voy a tener que hacer la misma fuerza que si quiero mover una silla. ¿Sí? El placar obviamente tiene más masa que la silla. Por ende, tengo que hacer más fuerza para mover el placar. Entonces, si a mí me dicen, vamos con un ejercicio simple y después nos Ok. metemos con los de la prueba, que ahí tenías que hacer diagrama de caída libre y demás. Un ejercicio simple cualquiera. Vos interrumpime si no me preguntas, si no me entendés algo, voy muy rápido y me preguntas. Ok. ¿Cuál es la fuerza que necesito hacer para mover un mueble de 200 kilos con una aceleración? O sea, yo necesito que se mueva ese mueble con esta aceleración. 2,1 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjate, lo primero que te está preguntando es fuerza. Depende de ahí ya tenés que calcular una fuerza. Y después va a tirar el dato de la masa y de la aceleración. Sí. Entonces, yo cuento con esta fórmula. Sí. Perdón, una tos tremenda. Fuerza igual masa por aceleración. Reemplazo 200 kilos por mi aceleración, que es 2,1 metros sobre segundos cuadrados.
Sí. Listo. No tengo que hacer nada más. Resolver. ¿Qué unidad le ponías para fuerzas? ¿Recordás? ¿Qué cosa? ¿Qué? Unidad usabas en fuerzas. ¿Y otro será? Bien, perfecto. Los newtons. Para yo poder usar newtons, tengo que tener la masa siempre en kilos y la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Sí. Así que, listo. Ya lo tenemos resuelto. Ahora, ¿qué pasa si yo, este mueble, cuando lo quiero mover, me doy cuenta que el piso es muy rugoso y voy a tener una fuerza de rozamiento? El piso es muy rugoso y me lo frena. ¿Sí? O sea, me está costando que el mueble avance, entonces tengo una fuerza de rozamiento, vamos a suponer, de 2 newton. ¿Con qué aceleración se mueve? Bien. Bueno, es obvio que si yo ahora tengo algo que me lo está frenando, obvio en el sentido de que yo lo puedo pensar, si hay algo que me lo está frenando, el mueble se va a mover más lento, ¿sí? O sea, la aceleración va a ser menor. Ahora, es acá donde vos puedes hacer tu diagrama de cuerpo libre. Supongamos, este es el mueble, y en el diagrama de cuerpo libre, yo que tenía que poner todas las fuerzas que actuaban sobre el mueble, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Le voy a ir poniendo los ejes. Eje Y y eje X. Yo tengo la fuerza con la que la estoy empujando, que va a ser esto. Sí. ¿Sí? Sí. Después me dice que hay una fuerza de rozamiento que lo está frenando. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario a la fuerza que yo estoy haciendo, ¿no? Sí. Bien. Entonces la pongo acá. Ahora, hay algo más, porque en el diagrama de cuerpo libre yo tengo que poner lo que corresponde a ambos ejes. ¿Esta qué fuerza sería la que va hacia abajo? La gravedad. Está relacionada con la gravedad. El peso. Cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, pongo fuerzas. La aceleración de la gravedad no es una fuerza, sino que es una aceleración. ¿Sí? Sí. Entonces, el peso. Y, como bien vos me dijiste que tenías ahí a mano las leyes, si te fijas la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, te va a decir que a toda fuerza le corresponde un par igual, pero de sentido contrario. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, de hecho vos lo marcaste en una de tus respuestas en la prueba. ¿Cuál es la que se le pone en dirección contraria al peso? ¿Te acordás cómo se llamaba esa fuerza? La, Eh, la normal. A ver, yo te digo para que vean dónde la marcaste. Miro las fotos. Mirá, por ejemplo, en el 1A de la prueba, sí. vos hiciste un dibujo de alguien que estaba también tirando ahí de una soga. Sí. Pusiste algo arriba de la caja, donde hiciste el dibujito a la derecha. Hiciste una N, ahí, si yo no interpreto mal. Sí. Bueno, ¿ves? Vos la normal la marcaste. Siempre que yo marque el peso,
le hago en sentido contrario, hacia arriba, la normal. Y el peso siempre va hacia abajo. No importa si está arriba de una mesa, flotando, lo que sea el cuerpo. Siempre va hacia abajo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá el mueble se va a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. ¿Y cómo se va a mover? Yo estoy empujando con esta fuerza, ¿eh? Estoy tirando el mueble con esta fuerza. Sí. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia, hacia la derecha. Bien, muy bien. No se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, y eso me va a ayudar para hacer lo que se llama sumatoria de fuerzas, que vos lo pusiste con la E. ¿Viste esa E que es como triangular? La épsilon, donde vos calculás fuerza neta. Sí. Yo te pregunto, no te estoy poniendo a prueba, sino para saber en qué focalizamos más. Nada más. Sí. Sumatoria de fuerzas o fuerza neta. Ahí es donde vos sumás todas las fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo. Viste que vos lo hiciste en X y vos lo hiciste en Y. Eso lo hiciste en la prueba. Bueno, en X. ¿Sí? En X. ¿Qué tengo yo? ¿Qué fuerzas tengo actuando? Tipo, en X la fuerza de rozamiento y la fuerza. Bien. Fuerza que yo estoy haciendo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, si yo hago mi sumatoria de fuerzas, voy a tener F y la fuerza de rozamiento siempre va restando, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Yo lo tengo que igualar a masa por aceleración, porque yo tengo que ver cómo se mueve. Entonces, ahí puedo aclarar masa por aceleración en X. Si no se lo pones la X, no pasa nada. Se lo pongo para ver cómo se mueve en dirección horizontal, o sea, en X. Esto lo puedo reemplazar. La fuerza la habíamos calculado antes, 420 newtons. Menos los 2 newtons de la fuerza de roce. ¿Sí? La masa habíamos dicho que valía 200 kilos. Y la aceleración yo ahora no la conozco, la tengo que averiguar. Bueno, esto me va a dar 418 newtons. Lo igualo a 200 kilos la aceleración de X. Bueno, los 200 pasan dividiendo, me queda 418 newtons sobre 200. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es igual a la aceleración. Y eso me da 2,09 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración con la que se va a mover. Ok. ¿Sí? Sí. No es mucha la diferencia, pero fíjate que es más chiquita que la aceleración que yo tenía al inicio. Sí. Bien. Bueno. Nosotros ahí sacamos una aceleración nueva, hicimos diagrama de cuerpo libre, sacamos la fuerza neta en X, que lo podés aclarar a un costado si querés. ¿Cuánto vale Sí. la fuerza neta en X? Eh, ¿Cuál es esto, no? La fuerza menos la fuerza de roce. Vale 418 newtons. ¿Bien? sí. ¿Sí? ¿Seguro? Pregúntame. Eh, sí, sí. Ya que le saco captura de pantalla para después. Dale, igual ya te, Bueno, después te paso el video. ok. Bueno, ¿qué nos faltaría hacer ahí? Que
Los cálculos que nosotros hicimos no nos va a influir en nada, pero la profesora te pide que lo calcules o que lo analices en los dos ejes. Nos falta el eje Y. ¿Sí? Sí. Nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tendríamos que poner? Tipo fuerza normal y fuerza peso. Exactamente. Si nosotros pensamos que hacia arriba es positivo, nos va a quedar que la normal menos el peso es igual también a masa por aceleración en Y. Pero una pregunta, ¿en Y se mueve? O sea, ¿el mueble se mueve de arriba para abajo? No. Entonces, esto directamente me queda N menos P igual a masa por 0, porque si no se mueve, la aceleración vale 0, prende M por 0 es 0. ¿Sí? Vamos a correrlo para acá, así lo escribimos. Y si N menos P es igual a 0, N y P son iguales. ¿Sí? Es lo que dijimos. Esta es una forma de verificar la ley de acción y reacción. Nosotros dijimos al principio, N y P van a ser iguales. Porque la normal, la reacción al peso. ¿Sí? Y acá le dijimos que la aceleración en I es 0 porque no se mueve. Ahí está. ¿Sí? Ok, Bien. sí, Bueno, voy a buscar un poquito de agua porque no hay más de la tos y ya vengo. perfecto. Ok. Bueno, a ver, todo esto que hicimos recién Sí. es exclusivamente dinámica, todo dinámica. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como te ponía en el primer punto de la prueba, te dice que tenés un mueble o algo que estás moviendo, pero con un ángulo? Viste que te dice que lo estás moviendo con 30 grados. Sí. Bueno, el gráfico sería algo así. La fuerza aplicada es esta. Después, no te decía que había fuerza de roce ni nada. Solo te decía que tenías una fuerza con un ángulo de 30 grados. Bueno. Decime cómo hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué le voy aplicando? ¿Qué voy poniendo? Hay una fuerza que yo ya sé que existe, que es esta que está en diagonal. Mi diagrama de cuerpo libre yo la voy a hacer así cruzada. ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué pasa con esa fuerza cuando está así en dirección en diagonal o en dirección oblicua? La descomponía, ¿recordás? Eh, no, la verdad que no. No, yo te pregunto simplemente para saber en lo que, como te dije antes, en lo que tenemos que hacer con más foco. Cuando yo tengo una fuerza con un ángulo, la tengo que descomponer. ¿Descomponer qué significa? La tengo que descomponer en X y en Y. O sea,
Viste que yo cuando hago diagrama de cuerpo libre siempre trabajo en X y en Y, como hicimos antes. Bueno, entonces, mi fuerza va a ser esta. Pero yo la tengo que descomponer en Fx y en Fy. ¿Y? Porque es como que va a tener la fuerza una parte en X y una parte en Y. Bueno, y además yo tenía otra fuerza que va a estar actuando siempre. ¿Cuál es la que va a actuar siempre, siempre, dijimos? No importa cómo esté el cuerpo, siempre el peso tenés. Siempre tenés el peso. Entonces, en tu diagrama de cuerpo libre, lo que siempre tenés que marcar es el peso, como para no olvidarte. Después las fuerzas que van actuando. Ahora, acá incluso, también podés marcar la normal, porque esto es algo que está apoyado. No me acuerdo qué era, no me anoté los datos así para mirarlos, pero no me acuerdo qué era. El ejemplo que era, tiene una caja. Bueno, mirá, ahí ya pusimos todas las fuerzas que estaban actuando. Te digo más, si nos dijera que hay una fuerza de roce, también la tendríamos que poner. Pero acá no nos dice que hay fuerza de roce. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos ahí? No, creo que no. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos ahora con las fuerzas? Estas que descompusimos. La fuerza en X, cuando vos la descomponés, se va a calcular como F por el coseno del ángulo. Siempre, acá y en la China. Es la fórmula así. Después tenés, la fuerza en Y se va a descomponer como F por el seno del ángulo. Lo mismo. De hecho, vos acá esos datos los tenés. Vos sabés que la F, fuerza vale 200 newtons. Después te dice, el ángulo es de 30. Sí. Y la aceleración te decía que era de 2,5. Bueno, ahora, ¿qué nos pide calcular? El diagrama de cuerpo libre ya lo hicimos. Nos dice, el punto 3, nos dice, calcular la fuerza neta para X y para Y, en X y en Y. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Sumatoria de fuerzas en X. Me vas a decir ahora, ¿qué fuerzas pongo? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X? Eh, fuerza tipo coseno ángulo. Bien, perfecto. O sea, Fx. ¿Sí? Sí. Ahora, para no mezclarnos, abajo ya lo pongo con el coseno. Esto se va a mover, o sea que yo lo puedo igualar, ¿sí? Por masa por aceleración. Bien. Sí. Entonces, F por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Todo esto yo lo puedo ya resolver. Vamos a anotar, vamos a hacer este primero, nos metemos con lo de I. Porque de hecho, en el punto D nos dice cuál es la masa, ¿no? Sí. Entonces, F vale 200. El coseno de 30 yo lo puedo sacar, calculo. La masa no la conozco, pero la aceleración sí, 2,5. Bueno, a ver, coseno de 30, ¿cuánto nos da? 0,86.
Entonces, 200 newtons por 0,86 es igual a la masa por 2,5. Bueno, fíjate que de ahí yo ya puedo ir despejando masa. 200, 0,86, 173, 2. Perdón. La masa por la aceleración, que era 2,5. Ahí está. Bueno, ¿cómo despejas la masa de acá? ¿Me preguntaste algo? ¿Cómo? ¿Me preguntaste algo? Sí, te decía, ¿cómo despejas la masa? Fíjate, acá tengo la fuerza, me quedo más acá en el medio, acá la aceleración. La puedo pasar dividiendo. Entonces, ahí listo, ya resuelvo y me queda cuánto de la masa. 69,28. Eso ya me queda en kilos. Ahí está. Bueno. Listo, ya sacaste la masa. Fíjate lo que hicimos. Pusimos las fuerzas que actuaban en X. En este caso solamente era Fx. Lo igualamos masa por aceleración. La masa no la conozco, pero la aceleración sí. Sí. Fx lo tenía que multiplicar por el coseno del ángulo. Listo, resolviendo. ¿Bien? Sí. ¿Qué opinás? No sé, ¿hay algo que no hayas entendido? Te repito. No, o sea, no, o sea, lo entendí, diría que sí, que lo entendí. Bueno. Bueno, vamos a hacer ahora las fuerzas en I. ¿Sí? La Sí, fuerza neta en I. La sumatoria de fuerzas en I va a ser bastante igual a lo que hicimos antes. Solo que ahora vamos a tener otra fuerza más en I, ¿te parece? sí, la Decime de cuál. seno. Exactamente, tal cual. Entonces, de nuevo, pensamos que el eje I hacia arriba es positivo, entonces nos queda normal más FI menos el peso. ¿Bien? Sí, Esto es igual a masa por aceleración en I, pero al igual que el ejercicio anterior, no se mueve verticalmente. Entonces, ahí es igual a 0. Bien. Ahí está. Bueno. Bueno. La normal más FI que valía, dijimos, F por el seno de 30 menos el peso. Esto es igual a 0. sí, Como la normal y el peso son iguales, esto es algo que ahí viste que vos me decías que te toma algo teórico. Esto es algo que se lo puedes decir o redactar así teóricamente. La normal y el peso son iguales. Las puedo cancelar. ¿Sí? ¿Por qué? sí. Repito, porque son pares de acción y reacción. Ahí tenés otra cosa que le podés mencionar. Bien. Entonces, puedo calcular simplemente cuánto vale FI, porque las otras dos las voy a cancelar, entonces solo me queda FI. Calculo
200 newtons por el seno de 30. 0,5 por 200 me da que vale 100. Fi vale 100 newtons. Y esa es la fuerza que actúa en I. Le puedes aclarar acá al costado, fuerza neta en I. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Cuando hiciste la de 200 newtons por seno 30, tipo, ¿cómo hiciste la cuenta? Seno de 30 me dio 0,5. Mira, seno de 30 me dio 0,5. Y eso Ok, lo multipliqué por 200. Me dio ok, 100. ¿Sí? ok. Sí, Eso es lo que hice. Bien. Bueno. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, ahí hiciste todo el primer punto de la prueba. Ya está. Te repito, todo esto es dinámica. De las fuerzas que vos me nombraste, la única que queda, digamos, por fuera de los ejercicios que te tomó en la prueba es la fuerza elástica. Y por lo que vi en la carpeta, no te lo vinculó con otros temas. Te hizo ejercicios solo de fuerza elástica. Así que eso está bueno también, porque no te está mezclando varios temas. Igual, repito, fuerza elástica también es dinámica. Lo que es fuerzas es dinámica. Bueno, ahora, ¿qué pasa si vos tenés un cuerpo que lo estás moviendo en dirección vertical? Como es el caso del ejercicio 2 de la prueba. En el ejercicio 2 de la prueba te dice que hay algo, vos lo estás levantando con una soga. sí, Dice que la masa es de 230 kilos, que la fuerza que hace la soga es de 430 newtons, y te pregunta cuál es la aceleración. Bueno, entonces vamos a anotar los datos. Nos queda masa, 230 kilos. Yo estoy mirando el tiempo, ahí nos dicen que nos quedan 4 minutos, pero si se eh, corta, nos volvemos a sí, conectar. sí, ¿Dale? sí, sí, Algo que, cuando vos estás trabajando con sogas, cuando en algún ejercicio te dice, te levanta con una soga, esto se llama tensión. O sea, es una fuerza, pero para distinguir la fuerza que hacen las sogas, lo marca con T, que es tensión, ¿sí? sí, Bien. Y te decía, esto era 430 newtons. Y nada más, te pregunta la aceleración y después te preguntaba la fuerza que hace, las fuerzas que actúan si se corta la soga. Ahí está. Bien. Bueno, primero, aunque no te lo pida, vos hacele siempre el diagrama de cuerpo libre. ok. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué pones? Decime. Fue la de tensión, Bien, para arriba. sí, y la de peso. Bien. Acá no hay normal porque vos no estás con el cuerpo apoyado en ningún lado. ¿Sí? Entonces Sí, solo tensión y peso. Perfecto. Tensión, la fuerza que hace la soga y bueno, el peso del cuerpo. Bien. Sumatoria de fuerzas. Ahora, el cuerpo se va a mover verticalmente, o sea que a vos lo que te va a importar es el eje Y. ¿Bien? sí, Entonces vas a decir, sumatoria de fuerzas en I es igual a la tensión, que es la que es positiva, menos el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en I. sí, La tensión la conozco, vale 430.
peso lo conozco? ¿Lo puedo conocer? No me lo dice directamente. Pero el peso, yo siempre lo puedo calcular si conozco la masa. Acordate que era M por G, ¿sí? Ok. Entonces tengo que la masa es de 230 kilos y que es 9,8 o 10. Preguntale siempre, no sé cómo lo busco. Estamos a ver como 8. Perfecto. Bueno, esto nos va a dar 230 por 9,8, 2254. Bien. Si te hace una pregunta teórica acá, te va a cortar, pero te lo pregunto por lo menos para que lo pienses. ¿La soga va a aguantar? ¿Va a poder levantar el cuerpo ese? ¿Qué pensás? Eh, Ahí tenés que evaluar la fuerza que puede hacer la soga, o sea, la tensión, y la fuerza del peso. Acordate lo que habíamos dicho de la ley de masa. La fuerza tenía que ser proporcional al peso. Si la fuerza que yo hago es menor al peso del cuerpo, no lo puedo mover. Entonces, una pregunta que la profesora te puede hacer es, ¿esta tensión soporta el peso del cuerpo? Bueno, no, porque es como, no sé, 3 veces